en España está prohibido y muchas personas españolas van a distintos países, habitualmente más a Estados Unidos, Canadá, Ucrania, para poder tener un bebé a través de la gestación subrogada. Pero eso, claro, tiene una serie de consecuencias, porque ese niño tiene que ser inscrito y como David nos ha comentado, el artículo 10, si no me equivoco, de la ley determina en cuanto a la paternidad y a la inscripción de ese niño, que la paternidad viene determinada, o la maternidad en este caso, por el parto. Exactamente, voy a leerlo para no... La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. Queda a salvo la posible acción de reclamación de paternidad respecto del padre biológico conforme a las reglas generales. Es decir, aquí lo que se viene a determinar es que la filiación, según lo que determina la ley, sería exclusivamente para la madre que ha parido a ese hijo, en este caso la madre gestante. Y que, sin embargo, el padre, sí que, si en este caso, si hubiera habido un padre, un marido y padre gestante, sí que podría haber solicitado esa paternidad. Vamos a ver, en este tema yo creo que es diferente y se aplica de forma distinta la inscripción dependiendo del país en el que se ha realizado esa gestación asistida. Bueno, subrogada, perdón. Se realiza de forma distinta por cuestiones distintas. En primer lugar, lo que se exige en nuestro país, porque evidentemente en nuestro país esa práctica no se puede llevar a cabo. ¿Qué es lo que se exige en nuestro país para que un hijo nacido por gestación, por subrogación o por sustitución en otro país sea inscrito en el registro civil? Pues lo que exige el ordenamiento jurídico es una resolución judicial, una sentencia, dice, dictada por un tribunal competente. Exacto. Que puede ser un tribunal español en determinadas circunstancias o puede ser un tribunal extranjero. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque hay determinados países, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos, en los que ellos sí dictan una resolución que puede reconocer esa maternidad y que por lo tanto sea inscribible en nuestro país. Exacto. Lo que comentaba Almudena del artículo 10, que dice muchas palabras que son difíciles de entender incluso para aquellas personas que tienen conocimientos jurídicos, es que en el caso de la madre, cuando se produce la gestación por sustitución o por subrogación, nuestro ordenamiento jurídico le atribuye la condición de madre a aquella que pare, que da a luz. Ese es el matiz. Y luego dice, en este caso, si la madre da a luz fuera de nuestro país, será esa persona la que se considere como madre dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En cambio dice que respecto del padre, este sí puede reclamar, el padre biológico, sí puede reclamar la paternidad si se cumplen las reglas generales. Una primera distinción. A efectos prácticos, pues si la persona, la mujer, se va a tener esa gestación por sustitución o por subrogación fuera de nuestro país, si acude a uno de los países que sí dictan esas sentencias de filiación, bastará con que cuando venga a nuestro país, teniendo esa sentencia o en el consulado, junto a la solicitud de inscripción en el registro, aporte esa sentencia. ¿Por qué? Porque como hemos dicho anteriormente, lo que se exige en el registro civil es que se aporte una sentencia dictada por un tribunal competente. La otra fórmula de inscripción, eso por parte de la madre, en los países que dictan sentencias. La otra forma de inscripción es que el padre biológico, incluso ya aquí en nuestro país, pueda pedir la declaración de paternidad
con una prueba de ADN, a través del procedimiento correspondiente. En ese caso, el padre podría inscribir al niño también por esa vía. Esta era, según he podido estar viendo, la doble fórmula que había en nuestro país para poder inscribir a los niños en el registro civil. Normalmente la utilización de la vía del padre era en aquellos países en los que no se emiten esa sentencia. Es decir, hay países, como he podido estar leyendo, Ucrania y Georgia, he leído en alguna ocasión, que no dictan esa sentencia. Entonces, la madre no podía, porque nuestro ordenamiento jurídico, como decimos, considera madre a quien da a luz. Pues la madre no podía inscribirlo, porque no tendría esa resolución. Sí, es un expediente administrativo. Claro. Sí, en esos países que no dictaban la sentencia en origen, la fórmula más práctica era a través de la filiación, de la determinación de la paternidad del padre. Pero en el año 2019 el gobierno dictó una instrucción a través de la cual venía a decir que se perseguirían determinadas fórmulas a través de los cuales se facilitaba esas pruebas de ADN del padre, etcétera, etcétera, con objeto de perseguir este tipo de prácticas. Y entonces eso generó un pequeño problema, que era qué es lo que sucedía en aquellos casos, en aquellos países donde no existía, no se dictaba en esa sentencia. En estos casos se limitaba la primera de las opciones, que era la de la sentencia de la madre, y entonces la fórmula de acudir al registro en esos países era básicamente la de la prueba del ADN del padre, el proceso de filiación del padre y la adopción por parte de la madre. Y aquí, como consecuencia de esto, surgen dos distinciones. La primera que tú comentabas, Iván, la discriminación económica. Hay gente que quiere hacerlo y no puede hacerlo. Hay gente que quiere hacerlo y solo se pueda permitir en determinados países, que adelanto, desconozco si es más caro o más barato, pero entiendo que si después vas a tener más dificultades, el precio sea menor, en aquellas personas que sí pueden ir y pueden hacerlo a países que no dictan esa sentencia, pero sí permiten esta práctica, y aquellas otras personas que sí puedan ir a determinados países donde se dicta esa sentencia que permite la inscripción directa.